Hola, mi nombre es Ercenet. La vez pasada estuvimos hablando sobre el dolor, sobre cómo podemos hacer para evitar que el dolor se cronifique, para evitar que el dolor se perpetúe en el tiempo, entendiendo que el dolor que es circunstancial, que tiene que ver con algo que nos sucede, algo que nos pasa, una vivencia que a través del pacto estaba destinada a ser algo que nosotros mismos decidimos vivenciar en esta encarnación, aceptando todo eso de que existe un para qué, no logramos entender el para qué. Es decir, sabemos que está, sabemos que esto tiene una explicación, tratamos de correr el por qué y salir del lugar de la víctima y ponernos en el para qué, concentrarnos en el para qué. Pero a veces, muchas veces, de hecho, cuando el dolor es muy grande, cuando la situación es muy compleja, o a veces incluso muy retorcida, el para qué no llega. El para qué se hace a veces casi imposible dentro de lo que nosotros concebimos. Y a veces surge la necesidad de poder buscar herramientas, salimos a buscar herramientas para poder entender ese para qué y tampoco nos dan con la tecla, porque no nos satisfacen, porque no nos llenan, no nos hacen sentido, no nos resuenan. Y justamente ahí es donde entran en acción otras herramientas. Y dentro de el abanico, el mundo holístico, tenemos herramientas como las constelaciones familiares, herramientas como acceder a los registros akáshicos, herramientas como la biodecodificación, que son herramientas muy buenas que, dependiendo de la situación, pueden ser una herramienta principal o incluso pueden ser complementarias a otras. Pero hay algo que para mí es fundamental, que de hecho es el pilar principal de la evolución de todos los seres humanos, que tiene que ver con la posibilidad de poder conectar con nuestros guías espirituales. Y sin ir más lejos, en realidad en los registros akáshicos ese trabajo lo hacen una persona por nosotros. Una persona pide permiso para poder conectar con nuestro akasha, que es básicamente como un registro de todo lo que tiene que ver con nuestra historia álmica en este lugar, en este planeta. Y bueno, nos llega información que nos resulta extremadamente útil para entender las razones de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Algunas personas también hacen regresiones porque tienen la necesidad de buscar un poco más allá. En mi opinión personal, las regresiones a veces son importantes y a veces no, porque de hecho muchas veces nos saca de foco, es decir, empezamos a querer concentrarnos en el pasado, ya sea por curiosidad, ya sea por, no sé, por pensar de que quizás vamos a encontrar alguna respuesta, que a veces las hay, pero la realidad es que cuando se termina una vida, se termina ese ciclo y empieza otro. Después empieza otro. Otro ciclo que está ligado con otro pacto, que ese pacto corresponde a esa vida que se vuelve a encarnar. Entonces, de vuelta, a veces hay una relación mayor o menor, pero no es el eje principal. El eje principal es, de nuevo, entender el pacto. Es entender cuál es la misión en esta vida. Esta, el presente, el acá, el hoy. El pasado ya pasó. El futuro todavía no viene. Estamos acá y tenemos que concentrarnos en el presente. Y el presente es el pacto. Y entonces, ¿de dónde salen esas respuestas? ¿De dónde salen? ¿Dónde las saco? ¿A quién voy a recurrir? Bueno, recurrimos a nuestros guías espirituales, a nuestros guías, los maestros.
¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder conectarnos con nuestros guías a través de nuestro canal y a través de lo que es la canalización. Canalización. ¿Y cómo se canaliza? ¿Qué es canalizar? ¿Qué sería la canalización? La canalización no es ni más ni menos que justamente la comunicación que nosotros hacemos desde nuestro yo físico hacia un plano suprafísico, un plano etérico, un lugar de densidades mucho más altas que las que estamos. Después, en otro capítulo, en otro video hablamos sobre lo que son las densidades, pero vamos a determinar que están en un lugar mucho más elevado que el que estamos nosotros, ¿sí? Podemos conectar a nuestro yo superior, podemos conectar a maestros ascendidos, podemos conectar incluso con conciencias que nunca encarnaron, como pueden ser arcángeles, por ejemplo. No importa con qué conciencia superior tengamos o podamos conectar. Lo importante es que nosotros podemos establecer esa comunicación y estableciendo esa comunicación nos llega información que es información absoluta, ¿sí? Es información que realmente no se puede poner en discusión porque es información precisa que nos llega en el momento justo. Para definirlo como algo simple, imaginemos que tenemos un teléfono adentro de la cabeza en donde levantamos el tubo del teléfono y del otro lado empieza a sonar. Y siempre, pero siempre alguien lo atiende. Nosotros en un principio no podemos elegir quién nos atiende. Pero la persona que nos atiende, la conciencia que nos atiende, es la conciencia o el maestro o el guía que exactamente tiene que atender para darnos la información y el mensaje exacto que en ese momento necesitamos recibir. Como toda información, muchas veces no puede resultar, a veces resulta clara, a veces no, a veces requiere más de un ejercicio, las soluciones no son mágicas. Muchas veces el trabajo, el ejercicio de aprender a canalizar resulta también complejo porque intervienen otras cosas como nuestro propio ego, la voz que todo el tiempo nos está tratando de correr de foco, ¿sí? Que es la mente, nuestro yo. Esa vocecita que siempre está hablando cosas para básicamente confundirnos. Entonces es difícil en determinados momentos poder entender si realmente lo que nos está llegando es así. O muchas veces simplemente no entendemos. Pero indiscutiblemente, más temprano o más tarde, la información exacta y precisa llega. Y cuando llega, es la herramienta principal o fundamental para entender y destrabar lo que nosotros estamos atravesando en ese momento. Cuando hablamos de canalización, se pueden canalizar desde olores, desde sentimientos, desde incluso sensaciones a nivel tacto, ¿sí? Y por supuesto, se puede canalizar, y es lo que normalmente tratamos de apuntar, es escuchar, poder hablar, directamente poder hablar con nuestros guías espirituales. Parece muy loco o a veces inverosímil, pero la realidad es que uno puede conversar de manera fluida con sus guías y con quien está en ese momento asignado para poder darnos el mensaje que nosotros necesitamos. Y entonces de esa forma, de esa manera, nosotros podemos salir del lugar en donde estamos, podemos entender el para qué. Por supuesto que, como dije, no hay una solución mágica y el libre albedrío está por encima de cualquier cosa. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos recibir esa información en una o reiteradas veces, porque en un principio, como todo, nos dicen algo que es cierto, pero que no nos gusta oír, o que simplemente nosotros creemos poco conveniente, porque no nos gusta.
y entonces lo omitimos, elegimos ignorarlo. Y una y otra vez el mensaje se repite, y una y otra vez la información que llega siempre es la misma. Entonces, frente a esto, nosotros, como todo, tenemos la libre voluntad, el libre albedrío de poder decidir qué vamos a hacer con eso. Si tomamos esa información, la ponemos en acción y podemos entender el para qué y salir de ese lugar de dolor para evitar que se transforme en sufrimiento y logramos el aprendizaje, logramos el paso, el peldaño evolutivo, o no. O simplemente decidimos ignorarlo, y ahí sí también lógicamente es cuando de vuelta el dolor se transforma en sufrimiento. Tienen que entender que las soluciones en el orden de lo que tiene que ver con la evolución no son mágicas, no son básicamente como si fuera por arte de magia, no existe tal cosa. Hay mucha gente que propone dentro del universo del despertar, de la conciencia o del desarrollo espiritual cosas que parecieran como que son como automáticas, como que sí, ya me iluminé, ¡pum! Ya soy, tengo la conciencia despierta, y la realidad es que no es así. El proceso del despertar de la conciencia, la evolución, lo que llaman de salir de la tercera densidad para llegar a la quinta densidad, es un proceso arduo y que indiscutiblemente está ligado con los pasos evolutivos, que a su vez estos pasos evolutivos están predeterminados por el pacto álmico, que es justamente lo que nos setea la vida que nosotros estamos encarnando en este momento. Por eso tengan presente que cuando uno empieza a canalizar, se encuentra con realidades muy duras, con realidades y verdades que uno no quiere escuchar, pero lo bueno, y tengo que ser muy enfático en esto, que no es discutible, no es información discutible. Uno puede quizás a veces ir a un terapeuta u otro terapeuta, o puede ir a un coach o lo que fuere, o tener, digamos, asistencia entre personas, humanos, seres humanos en distintas disciplinas que pueden ser puestas en discusión, pueden ser puestas según su forma de ver o su corriente o lo que fuere, pueden ser puestas en discusión, y es por eso que muchas veces uno cambia de un lugar a otro y va buscando distintas personas porque no se siente cómodo. La realidad es que la información que llega a través del canal es absoluta y no es discutible y no se pone en discusión, porque la información que llega de maestros ascendidos, de nuestro yo superior, de esferas muy altas, en donde el nivel de comprensión acerca de lo que nosotros estamos viviendo es total, es completo, es absoluto. Y por esa misma razón, queramos aceptarlo o no, hagamos uso o no, la información es la que es y es correcta y es así. Entonces, podemos ser más o menos cabezaduras, pero lo que está bueno de poder canalizar es que no lo podemos poner en discusión. Entonces, a veces tardamos más en querer aceptarlo o entenderlo, a veces tardamos menos si somos un poco más receptivos y estamos más abiertos, pero indiscutiblemente siempre nos lleva a buen puerto. Por supuesto, queriendo tomar las decisiones que son para nuestra evolución y para poder cumplir con las cosas y las tareas y la misión que nos trajo a este mundo a encarnar. Vamos a seguir hablando de canalización porque hay muchísimo para hablar de esto, pero esto es un primer pantallazo, es una primera imagen de lo que es la herramienta de canalización. Pueden ir dejándome sus preguntas, pueden ir preguntándome lo que quieran. Es un tema que da para hacer todo otro canal sobre canalización, pero bueno, sepamos y tengamos en cuenta que es básicamente la herramienta que nosotros usamos para conectarnos con nuestros guías espirituales, y que es la herramienta y el pilar principal de todo lo que es nuestro desarrollo evolutivo, nuestra evolución, nuestra expansión de conciencia. Bueno, nos vemos en el próximo video.